Buenas noches, a mis hermanos, amigos que me están escuchando a través de este video. Eh, Siempre quiero y voy a estar transmitiéndoles estos mensajes aquí en mi casa, donde pues tengo un poquito más tiempo. Así que esta va a ser la esquinita reconocida de mi sala, donde les voy a estar compartiendo la enseñanza de la palabra del Señor. Quiero hablarles a ustedes sobre el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero no sé cuántos videos vaya a sacar del libro de Apocalipsis, pero sería bueno para que, pues el propósito es irles quitando a los nuevos hermanos que traen tantas enseñanzas del pasado, tantas enseñanzas del Apocalipsis equivocadamente. Entonces, como usted ya sabe, la dinámica del grupo y de lo que nosotros enseñamos es que el Apocalipsis es un libro que ya se cumplió. O sea, esa profecía está cumplida. Para que usted tenga, cuando va a estudiar el libro de Apocalipsis o lo va a estudiar, es bueno que usted mantenga usted en mente que de qué se trata el libro. Y el libro trata, prácticamente, habla sobre los tiempos finales, ¿verdad? Pero los tiempos finales en un contexto de la época de los apóstoles, que es aquella última generación. El Señor Jesucristo, como dice en Gálatas 4:4, fíjese, tenemos que conectar, el Apocalipsis es esto, tenemos que conectar todo lo que dijo Cristo, todo lo que dijeron sus apóstoles, especialmente qué dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y poderlo conectar, aunque en el Apocalipsis es un lenguaje simbólico, ¿verdad? No es como las palabras que Cristo le está expresando de una manera sencilla que todo se puede entender. Pero el Apocalipsis es un lenguaje simbólico que se necesita descodificar. Pero para descodificarlo tenemos que usar la misma escritura, ¿verdad? Y entonces, usted cuando estudia el Apocalipsis, son notas que usted tiene que mantener en mente siempre. Cuando usted estudia el Apocalipsis, tiene que mantener esa mentalidad de que no está hablando de los tiempos de ahora, porque ese es el problema. Usted sabe de los futuristas y de todo lo que se enseña en las iglesias el día de hoy, de que se pone el Apocalipsis para nuestros días y relacionan cualquier acontecimiento y cualquier fenómeno natural, político, religioso que pasa en el mundo, lo relacionan con el Apocalipsis. Y el Apocalipsis, mi querido hermano, amigo que me está escuchando, no tiene nada que ver con los tiempos de ahora, ¿verdad? No hay. El Apocalipsis, como le estoy diciendo, es prácticamente la misma enseñanza, ¿verdad? En el contexto de aquella generación apostólica que tendría lugar o duraría un periodo de 40 años. Entonces, cuando usted está empezando a leer el Apocalipsis, su mente se tiene que decir, ¿cómo yo averiguo, cómo yo discierno, cómo yo recibo entendimiento de que se está hablando de aquella época y que ya pasó, ¿verdad? Entonces usted aprende su correcta interpretación y su correcta aplicación y en un contexto genuino, que eso tenía que pasar en tiempo de los apóstoles. Entonces lo que Cristo dijo, por ejemplo, lo que Cristo dijo en Mateo 24 o en Lucas 21 está en ese contexto del Apocalipsis, está en ese contexto de tiempo. No son profecías distantes de miles de años, sino que está en el contexto aquel que tenía que durar 40 años. Por eso es que la palabra de Dios, oiga bien eso, como dice Gálatas 4:4, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, había llegado el tiempo, aquello que los profetas habían dicho, ¿verdad? Aquello que los profetas habían estado anunciando,
había llegado el tiempo que se cumplieran las 70 semanas de Daniel. Había llegado el tiempo que se cumplieran todas las profecías, la escritura, la profecía quedara sellada. Entonces de eso se trata el Apocalipsis, ¿verdad? Usted tiene que entender todo ese contexto. Entonces, cuando nosotros mantenemos esa mentalidad, cuando usted mantiene esa mentalidad, es bien bonito y bien sencillo y bien práctico entender el Apocalipsis. Entonces, hay muchos que le han tenido miedo al Apocalipsis, hay muchos que lo han criticado también, pero el Apocalipsis, hermano, déjame decirte, es un libro muy interesante que no contradice lo que el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Ya que saludo a mi hermano Ramón Pérez, o Moncho Pérez, porque él me pidió también que hablara de estas cosas, pero también hay muchísimos hermanos que están interesados en aprender el Apocalipsis correctamente, y lo vamos a ir viendo poco a poco, lo vamos a ir discerniendo, pero es importante esta introducción, porque si no tenemos esta introducción, no vamos a entender el Apocalipsis. Quiero que también se entienda que Pablo dice, ¿verdad? Pablo dice que en Gálatas capítulo 1, él aclara y él pone un warning o pone un ultimátum diciendo que nadie puede predicar otro evangelio. Nadie puede predicar otro evangelio, aún baje un ángel del cielo, no puede traer otra revelación. Eso quiere decir que el Apocalipsis no es una revelación diferente a lo que Pablo ya ha explicado. ¿Sí me entiende? Es más, el Apocalipsis, a Pablo le dieron la revelación del Apocalipsis, que él lo pudo explicar, por eso él es un maestro. Él hablaba en detalles, acontecimientos que pasaron en la cruz, pero que al ojo humano no se miraban, ¿verdad? Él explica qué es lo que pasó realmente en la cruz, en el mundo espiritual, en las leyes de Dios, qué fue lo que pasó. Entonces, conforme nosotros vamos a ir estudiando el Apocalipsis, vamos a ir tocando muchas cosas. Yo no pretendo entrar al 100% en detalles, en arqueología, en muchos detalles que pudiéramos entrar para explicar el Apocalipsis. Yo solamente les voy a hablar a ustedes de una manera sencilla y práctica y en un contexto bien sencillo para que ustedes puedan comprender. Darles una base para que a partir de ahí ustedes puedan escudriñar más en detalle y de una manera más minuciosa todos estos detalles. Inclusive le puedo recomendar el libro La Parucía, ¿verdad? Es un libro que después les voy a estar hablando, ¿verdad? Donde usted va a poder, si desea estudiarlo más concienzudamente, esta revelación de Apocalipsis. Pero entonces voy a explicar, entonces vamos a empezar entonces con la escritura, manteniendo en mente de que esto ya pasó y que esta es una referencia. Otro punto que tenemos que tener en mente cuando estudiamos esto, de que qué es lo que habla en sí el Apocalipsis, cuál es la mentalidad. Y una es revelar a Cristo a través de estos simbolismos, pero realmente el Apocalipsis narra la transición, oiga bien eso, la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Fíjese, oiga bien eso. Es la narración del antiguo pacto al nuevo pacto. Eso es lo que está hablando. Y esa transición se llevó a cabo en la época de los apóstoles, como dice Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo está pronto a desaparecer. Entonces hay que mantener en mente lo que les estoy diciendo, de que el Apocalipsis narra una transición de 40 años, ¿verdad? Los tiempos finales, lo que los profetas habían profetizado, lo que Cristo profetizó y lo que los apóstoles profetizaron, había llegado el tiempo de que se cumpliera. Otro punto muy importante que usted tiene que mantener en mente cuando estudia el libro de Apocalipsis es que es un libro prácticamente para el pueblo judío. Fíjese,
No, mire, lo que hizo Pablo, por eso que los apóstoles, note esto, por eso es que los apóstoles, en un principio, y aún los profetas, entendían que el nuevo pacto era para la casa de Israel solamente, o sea que pensaban que era para los judíos. Por eso es que usted nota cómo Pedro, que era el que más avanzado estaba dentro de los apóstoles de la circuncisión, que él aún entendía y pensaba que el Mesías era solamente para los judíos, ¿verdad? Entonces, porque así la palabra, por eso es que Cristo le dijo a aquella mujer gentil sinofenicia que él no había sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y le dijo también que no era lícito dar el pan de los hijos, hablando de Israel, dáselo a los perrillos gentiles, ¿verdad? Fíjese, por eso es que el Señor Jesucristo, en los días de su carne, Él nunca salió. Eso van a ser otros temas que voy a dar. Pero todo esto es importante que usted mantenga en mente, porque toda la escritura, hermanos, que yo voy a estar compartiendo y he estado compartiendo con ustedes en el grupo, está entrelazada una con otra, ¿verdad? Una verdad te lleva a otra verdad. Y usted, siempre he dicho, si algo de lo que yo digo, yo puedo hablarles, por ejemplo, ahorita 2 horas. Si en esas 2 horas usted piensa que yo di un texto fuera de contexto, hágamelo saber. Ahí en el grupo, usted dice, hermano, dijiste esto, explícalo. Pienso que aquí te saliste y lo estás aplicando mal. Por eso que cuando yo hablo, hermano, tengo en mente toda la Biblia, tengo en mente que cómo está en el contexto, que no esté yo hablando algo fuera de contexto, sino que todo lo que les estoy diciendo está en ese contexto real. Por eso que les explico a ustedes todos estos detalles para que ustedes lo sepan. El Señor Jesucristo, fíjese, en los días de su carne, siendo que Israel es una nación muy pequeña, Él nunca salió de Israel, nunca salió. Llegaba hasta los linderos de la frontera, pero de ahí se regresaba, nunca pasaba a Jordania o nunca pasaba a Siria, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el mensaje de Él en los días de su carne era netamente para el judío, y así era como ellos lo entendían. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo, no he sido enviado sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué tremendo eso, ¿verdad? Pero fíjese que cuando pasa el cambio, a Pablo le dan la revelación de que aclare que también en el nuevo pacto es para todas las naciones, o sea, para los gentiles también. Y eso es lo que trae una gran revolución con lo que Pablo enseñó. Pero eso ya es como decir que nosotros estamos incluidos en la bendición también. Pero el mensaje es para los judíos. Eso es muy importante. Por eso que el Apocalipsis, como le vuelvo a hablar, habla muchas cosas que vamos a estar viendo, pero habla de ese cambio del antiguo pacto hacia el nuevo pacto. Pero también habla, y eso lo vamos a estar viendo, también habla, hermanos, de que en el libro de Apocalipsis habla de un gran juicio, donde el mundo y los cristianos y los maestros de hoy en día relacionan con el fin del mundo. Fíjese, trasladan el libro de Apocalipsis, lo han trasladado, lo han sacado fuera de contexto 2000 años hasta el día de hoy, porque hoy les enseñan y están enseñando en las iglesias, en los institutos bíblicos, en los talleres y en donde sea, están enseñando que el Apocalipsis está a punto de empezar a cumplirse. Hermanos, totalmente sacando fuera de contexto y una enseñanza totalmente equivocada. Ese gran juicio que habla el Apocalipsis, que después vamos a estar entrando en detalles conforme se vaya desarrollando el tema, ¿verdad? ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es la gran ramera? ¿Quiénes son los dos testigos? ¿Qué significan los 4 caballos del Apocalipsis? Etcétera, etcétera. Todo eso tiene un significado que sucedió y que para eso se usa la misma escritura para que se aclaren estos símbolos que están ahí en el Apocalipsis.
Pero entonces, el otro punto que usted tiene que tener grande en mente, de que el libro de Apocalipsis habla de la narración de un cambio, de los tiempos finales de un cambio para entrar en un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso hay que entenderlo, como le dije, de una forma espiritual y una verdad que encierra esos simbolismos. Pero también lo importante es recordar que el juicio que habla el Apocalipsis no es nada que ver para el día de hoy. Tenía que ver en aquel entonces. ¿Por qué? Porque al establecer, hay una ley que decía no puedes establecer algo nuevo si no quitas aquello primero, ¿verdad? O sea, hay que hacer, algo tiene que ser removido para que se pueda implantar algo nuevo. Por eso es que el Señor en el año 70, que muchos nosotros hablamos porque son los 40 años de la cruz al año 70, que sucedió que Cristo dijo, no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan, ¿verdad? Entonces no tenía que pasar el año 70 o no tenía que pasar aquella generación sin que todo se cumpliera. Todo lo que está profetizado tenía que cumplirse ahí. Y bendito sea Dios, hermano, que se cumplió, ¿verdad? Pero entonces, esto habla de un juicio, Por eso el Señor, por ejemplo, fíjese, cuando habla en Marcos capítulo 12, por ejemplo, la parábola de los labradores malvados, dice que la viña era Israel y los labradores malvados pues eran los administradores que administraban la viña, o sea, los dirigentes religiosos de ese entonces. ¿Qué pasó con todos esos dirigentes religiosos? Pues al final dice que van a matar al hijo también, para que no les quede estorbo, para que ellos puedan heredar y quedarse con la propiedad. Pero el Señor Jesucristo les hace una amenaza y les dijo que Él iba a regresar, ¿verdad? Que, bueno, los labradores malvados dicen, matemos al hijo, y eso es lo que hicieron, lo mataron. Hablando del Señor Jesucristo, lo mataron. Pero dijeron también que, y les dijo al Señor que Él iba a regresar en vida de ellos y los iba a venir a matar. Por eso es que se molestaron, dice, los líderes religiosos, porque sabían y entendían que contra ellos había dicho aquella parábola. Entonces estaba claro que ese gran juicio que iba a venir a quitarlos a ellos tendría que ser en vida de ellos. Eso es muy importante porque de eso habla Mateo 24, Lucas 21. Está hablando de ese juicio grande, esa gran tribulación fue en aquellos días, nada que ver con el día de ahora. Wow, tremendo, ¿eh? Espero que te hayas gozado y que puedas ahora tener un panorama exactamente de lo que explica el libro de Apocalipsis. Entonces voy a empezar a leer algo del Apocalipsis en los minutos que nos quedan. No tengo aquí para ver el horario, para que ya saben que el videíto a veces se tarda en subir. Pero bueno, dice Apocalipsis. Entonces, si vamos conmigo a Apocalipsis, hermanos, capítulo 1, que les quiero leer, para empezar a leer cómo el Apocalipsis inicia, y para que usted se dé cuenta. Dice en el capítulo 1, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Fíjese cómo el primer versículo, hermano. Fíjese cómo el primer versículo empieza diciendo que el propósito, bueno, lo leo otra vez, pero fíjese, note que en el primer versículo aclara el tiempo en que esto debía de suceder. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Fíjese. ¿Cuándo tenían que suceder estas cosas, hermano? Y amigo que me está escuchando, pronto. Hay personas que dicen, no, pero hay que ir al griego y hay que ir a esto y hay que ir para allá. Y la verdad que no hay tiempo para meternos en todo eso, hermanos. Pero el pronto de Dios era el pronto de Dios. Y en la palabra de Dios no tenemos necesidad de estarnos metiendo, hermano. Ese es el problema
de los que estudian la Biblia. Yo no quiero perder mucho tiempo, hermano, en explicando las interpretaciones de los hombres, porque eso es perder el tiempo. Lo que nosotros queremos decir es lo que dice el escrito está. Y si ahí dice pronto, es porque ahí dice pronto, ¿verdad? Y nosotros no nos han enviado a interpretar, sino a creer, ¿verdad? Entonces yo no tengo tiempo, ¿verdad?, de perder el tiempo con alguien que quiere interpretar la Biblia. Aquí estamos para enseñar la Biblia, ¿verdad? Un buen estudio, uno que enseña correctamente, es aquel que te da el mensaje tal como está ahí, ¿verdad?, que no lo cambia. Porque si alguien le da el mensaje, si la palabra de Dios le da el mensaje a alguien y en el camino le cambia, le da su interpretación, ya es un falso maestro, ya no es un fiel mensajero. Entonces aquí yo te digo lo que dice la palabra de Dios, que las cosas tenían que suceder pronto. Eso debería empezar los falsos maestros futuristas y dispensacionalistas el día de hoy por empezar a obedecer. Pero no obedecen, no hay respeto a la palabra de Dios. Lo peor es que engañan a tanta gente, a tantos miles de millones de cristianos le siguen todas estas interpretaciones. Pero sea usted agradecido con Dios que le da la oportunidad de que usted entienda la Biblia correctamente. ¿Y qué dice ahí en su Biblia? Yo no le estoy interpretando, ahí dice, ¿cuándo iban a suceder estas cosas, hermano? Pronto, ¿verdad? Ahora, si usted se va con un falso ministro, le va a decir que ese pronto son 2000 años. Yo aquí le voy a decir que el pronto ese era para ese entonces, para las personas que estaban viviendo en ese tiempo. Por eso que le digo, todos los textos que nosotros usamos los ubicamos en el tiempo que era. Todo está enlazado y todo está ahí en el contexto que era en vida de los apóstoles. Amén. Entonces, empecemos por ver que lo que vamos a leer en el Apocalipsis tenía que suceder ¿cuándo? Pronto. Amén. Fíjense, entonces voy a pasar a otro versículo más. Dice, las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí hay un poquito de detalles porque se le atribuye, que no quiero entrar, como le dije, en tanta explicación, pero sí quiero dejarle a usted estas cositas ciertas. ¿Por qué? Porque se le atribuye tradicionalmente que el Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan, ¿verdad? Pero aquí no dice que es el apóstol Juan, aquí dice Juan, ¿verdad? Entonces, en otra ocasión vamos a compartir de que quién era este Juan que está hablando la palabra de Dios ahí, ¿verdad? ¿Quién era Juan? Pero será en otra ocasión. Vamos a seguir nosotros entendiendo, ya sea haya sido el apóstol o otro Juan. Lo importante es de que el libro enseña que estas cosas deberían suceder pronto. Amén. Y verso 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de estas cosas que ha visto. Verso 3 de bienaventurado, oiga bien lo que dice, hermano. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjate, hermano, aquí está otro texto muy importante que nosotros debemos notar, que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Había una inminencia, por eso les dice, bienaventurados los que leen esta profecía. ¿Y cuándo se escribió el libro del Apocalipsis, hermano? Se escribió hace 2000 años. Fíjate. ¿Y tú crees que un libro que se escribió hace 2000 años no se ha cumplido todavía? Entonces, a los que le escribieron la carta, pues les mintieron. Porque les hicieron creer que debía suceder pronto, pero ellos se murieron y no pasó nada. Porque eso es lo que dicen los religiosos mafiosos el día de hoy. Porque es una mafia para seguir engañándote y teniendo en temor. Porque ¿cuál es el propósito de aquellos hermanos que no te dicen la verdad, que el Apocalipsis está cumplido? ¿Sabes por qué? Porque te quieren mantener en miedo y en temores. Y te dicen, no, hermano, eso no se ha cumplido. Mire, manténgase en oración, manténgase en ayuno,
porque nadie sabe, no lo vaya a agarrar el Señor allá, a usted allá en malos pasos, así que hay que estar preparados, y te meten toda esa psicología mentirosa de que así, y te tienen ahí todo atemorizado, en miedos. Todo es pura manipulación, ¿verdad? Pero porque al Señor no se le sirve con temor. Al Señor quiere que le sirvas como un hijo agradecido. Como un hijo agradecido. Así tú debes servir a Dios. Cuando tú descubres esto y se te aclara, debes decir: gracias, papá. Gracias. Gracias porque he recibido esta revelación. Gracias por esta enseñanza que me libera. Voy a servirte con todo mi corazón. Voy a ser un hijo agradecido. Eso que te motive, conocer la verdad. No estar ahí como un perrito asustado, con miedo, teniéndole miedo a Dios, que Dios todavía va a traer juicio. Hermano, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, porque la condenación, fíjate, que a ti te correspondía, ya le tocó al Señor. Así que tú estás limpio, ¿verdad? Así que empieza a crear una buena conciencia delante de Dios. Y apártate de aquellas conciencias de la ley, que solo viven acusándote, que solo viven a decir: pero mírate, tú no eres perfecto. Y tú dile: sí, es cierto que yo no soy perfecto en mi carne, pero el que es perfecto es Cristo, y Él ya pagó la deuda. Él pagó la deuda para que yo fuera santo. Ahora soy santo según Cristo. Y no soy santo según la religión. Ni siquiera soy santo según lo que yo pienso. Es según lo que Dios dice. Y eso es lo que yo voy a creer. Entonces tú aprendes, te autoeducas a decir y a confesar lo que Dios dice que tú eres. No lo que la religión dice que eres. Amén. Entonces, aquí dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas, porque el tiempo es cerca. Te voy a poner otro ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tú escribes una carta. Pongamos en aquellos entonces que no había internet, no había los medios de comunicación que ahora hay. Escribían unas cartas. Pongamos, tú estás en un país extranjero, como aquí en Estados Unidos. Estás aquí, veniste de México, de Centroamérica o de Sudamérica, donde estás aquí, y ya tienes unos años de no ver a tu familia. Entonces tú le mandas una carta, ¿verdad?, a tus padres, a tus hermanos, tu familia allá en el país o en el lugar que tú eres, y le dices: pronto voy a ir a verlos. Les prometo que pronto voy a ir a verlos, ¿verdad? No va a pasar este año sin que no vaya a ir a verlos. Así que si tú en tu vida, fíjate, si tú nunca fuiste a ver a tus padres, a tus hermanos, a tu familia en ese país, y te moriste sin ir para allá, ¿los engañaste tú a ellos, sí o no? ¿Fue tu palabra verdadera, sí o no? ¿Verdad que no? Porque tú los engañaste, los mantuviste engañados a ellos, y tú no eres de confianza. Eso mismo pasa en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice: bienaventurados los que leen esta escritura, o este libro, esta revelación, porque esto, recuerda que más adelante vamos a ver que fue enviado a las 7 iglesias que estaban en el Asia, y ahí les vuelven a recalcar otra vez la bienaventuranza de leer el libro, porque las cosas estaban pronto a suceder. Pero si no sucedió nada, los hermanos que estaban en el Asia, no sucedió nada, o sea, no pasó nada, y como dicen ahora que todavía están esperando que eso se cumpla, pues ese es un grave error de exegesis bíblico. ¿Por qué? Porque se está cayendo, hermano, consciente o inconscientemente, a decir que Cristo es un mentiroso, ¿verdad? A que esta carta es una mentira, porque les dijeron que las cosas debían suceder pronto, pero no se ha cumplido. Fíjese el grave error de los enseñadores el día de hoy, mi hermano. Y si usted los apoya, usted está apoyando esa vagabundería. Se está apoyando, usted está sembrando mala tierra, ¿verdad? Donde se enseña el error, no se enseña la verdad. La verdad es de que eso tenía que cumplirse pronto, tenía que suceder pronto. Por eso le dice: bienaventurados los que leen la profecía, los que leen este libro, bienaventurados, ¿verdad? Entonces lo leyeron ellos, los hermanos de las iglesias del Asia, leyeron el libro en aquellos entonces, hermano, o no lo leyeron. ¿Qué piensa usted? Claro que lo leyeron, ¿verdad? Por eso es que le está mandando la carta. Dios
Mira, hermano, por eso es que dice la palabra de Dios, si aquel profeta habla una cosa y no se cumple, que lo apedreen, dice, por mentiroso y porque Jehová no ha hablado. Así les debería pasar a muchos que se llaman siervos el día de hoy, hermano, que viven dando fechas, que viven diciendo que ahora sí, que el Apocalipsis ya se va a cumplir, que esta generación sí, y no pasa nada. Ellos deberían, hermano, ser apedreados cuando sus profecías no pasan. Pero ¿saben qué? El pueblo no hace nada. El pueblo ¿sabe qué hace? Deja pasar unos años, 2, 3 años, ese falso profeta, ese falso apóstol, deja pasar un tiempecito y que se calmen las aguas, y de ahí, hermano, empieza otra vez con el mismo repiqueteo, usando otros acontecimientos en el mundo, para que yo conozco y he oído y he visto de predicadores que en 40 años, cada 10 años han cambiado su fórmula de cómo va a venir Cristo. Fíjese. Y nunca pasó. Es más, ya se murieron, ¿verdad? Yo he sido testigo de hombres que los tienen como gran eminencia, evangelistas, pastores, apóstoles, que juran que ellos no van a morir sin que vean el rapto, que ellos van a estar aquí para el rapto. ¿Sabe qué, hermano? Están muertos, se murieron, ¿verdad? Usted dirá, pero Dios les habló, ¿qué pasó? Hablaban con tanta convicción que así van a hacer las cosas. Pero te voy a decir, hermano, ellos se sugestionan. Cuando tú crees una mentira, por ejemplo, yo te estoy hablando una verdad aquí. Si tú dices, yo no creo eso, hermano, mire, yo me voy por lo que la mayoría dice, ¿verdad? Porque la mayoría dice que no es así, que no se ha cumplido. Y estos que dicen que ya son muy poquitos, entonces yo me voy con los donde está la mayoría. Entonces tú mismo le estás dando entrada a tu mente, a que tu mente se hinche con mentiras y se forme un panorama, y formes un panorama equivocado. Todos estos hermanos, predicadores, es lo que les pasa, se autosugestionan. Hay una parte de tu cerebro que tú lo puedes autosugestionar. Puedes hacerle creer algo, ¿verdad? Algo. Hay personas que no, dice, eso no puede ser cierto. La verdad es esto, y se autosugestionan y ayunan y oran con tal de que aquello que ellos creen y quieren, ¿verdad? Quieren que la palabra de Dios se acomode a sus planes. Pero déjame decirte, hermano, que me estás escuchando, forget it. Olvídate de tus planes. No pidas que Dios bendiga tus planes. No, tú lo que tienes que hacer es acomodarte a los planes de Dios. Y de esa manera, cuando tú te acomodas a los planes de Dios, cuando tú estás en tranquilidad, el peligro es, por eso Pablo decía allá en Colosenses también capítulo 2, decía que cuando una persona no se sujeta, la mente se hincha en vanagloria, viendo cosas, alucinando cosas, empieza a alucinar, empieza a ver cosas, empieza a oír cosas. Y eso es lo que les ha pasado a todos estos predicadores, que se han metido en una sugestión porque desde que empiezan su ministerio empiezan con esas cosas, a querer ser intérpretes de la Biblia, a querer ser profetas de Dios, y se meten y se autosugestionan de tal punto que ellos lo creen. Por eso cuando tú los oyes hablar, gritan con aquella convicción, que no te queda duda, que dices tú, es la unción de Dios, es el Espíritu Santo que está hablando, pero no, es que se han autosugestionado. Y cuando una persona se autosugestiona, hermano, es terrible. Es terrible porque no te habla dudando, te habla con una firmeza, te habla con una seguridad, ¿verdad? Solamente el que esté fundamentado en la palabra de Dios puede resistir un embate, un engañado como estos. ¿Por qué? Porque están autoengañados. Y por supuesto, te quieren meter a ti porque están convencidos de aquello. Y ahí dice la palabra de Dios que cada quien es esclavo de aquel que lo convence, de aquel que lo autosugestiona. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ya para cerrar este primer punto, hermano, que no hemos hablado mucho, porque hay otros detalles que voy a hablar todavía en el capítulo 1, pero yo quiero que tú notes que también tradicionalmente se dice que el Apocalipsis se escribió entre los años 90, 95, 100, ¿verdad? Tú has oído eso y hasta aquí lo dice, aquí le agregaron esto que dice
eh, eh, en la introducción dice, fecha de escritura, dice entre el 90 y el 96 después de Cristo. ¿Quién les dijo eso a ellos? Pues es la tradición, especialmente la tradición católica, que ha hecho mucho daño con estas creencias. Pero solo quiero aclararte este punto. El libro, fíjate, cuando tú tienes en mente de que esto está hablando del cambio, el cambio de lo antiguo a lo nuevo, y que es un mensaje netamente para el pueblo judío. Oye bien eso, es un mensaje netamente al pueblo judío, el libro de Apocalipsis. Cuando tú marcas esto en mente, dices, ¿cuándo es que vino un juicio sobre la nación de Israel? En ese contexto que habla la escritura de Mateo, Marcos, de Lucas, de que iba a ser devastada la ciudad, que Jerusalén iba a ser desolada completamente y pisoteada por los gentiles. La pregunta es, ¿cuándo sucedió esto? ¿Sucedió antes del año 70 o sucedió después del año 70? ¿Verdad? Porque si este juicio, fíjate, si este juicio según aquí, como le hacen creer a la gente que le engañan, por eso te dije, porque el sistema católico y el sistema evangélico nada más tienen ahí algo camuflajeado, pero tú sabes, es lo mismo, nada más que cada quien lo pone a su manera y a su tradición. Pero también el catolicismo, como todas las religiones cristianas, ponen que los tiempos finales todavía faltan, o que ya los estamos viviendo, ¿verdad? Entonces por eso ponen una fecha, porque quieren evitar que tú recibas la información de que este evento, este juicio, este cambio, esta transición fue en el año 70. Ahora te voy a decir algo. ¿Por qué no fue en el año 90 o 95, 96 o cualquier otra fecha que se escribió el libro de Apocalipsis o la carta? ¿Verdad? Porque fíjate que en la carta estamos leyendo que había una eminencia de que los cristianos supieran que venía un gran juicio, ¿verdad? Y en el año 70, déjame decirte, en el año 90 no había ningún juicio para los judíos. No había ningún juicio. ¿Por qué? Porque ya en el año 70, ya 20 años o 25 años atrás, ya Israel había sido destruido. Entonces, la fecha, ¿cuál es la fecha entonces, hermano, que el Apocalipsis escribe? La fecha que el Apocalipsis escribe es antes del año 70. O sea, tienes que mantener eso. Todo eso está entrelazado. Y usted mira, hermano, pero ¿hay alguna base bíblica? Sí, hay muchas. La primera que te estoy dando es esta. ¿Por qué? Porque la Biblia, tienes que entender, está relacionada con el pueblo de Israel, con el cambio. Lo que hizo Pablo solamente fue señalar que este nuevo pacto abarcaba a los gentiles. Pero en sí el mensaje era, este es el nuevo pacto que haré, dice, con la casa de Judá en aquellos días. Este es el nuevo pacto. Entonces aparentemente el nuevo pacto era para Israel nada más. Lo único que en la revelación de Pablo, él aclara que el nuevo pacto no era solamente para los judíos, sino que era para los gentiles también. Tremendo. Pero el punto es que en Apocalipsis 11, si tú lo puedes leer, versículo 3 dice que el templo le dieron una vara de medir a Juan, mídelo, dice, porque el templo, dice, ha sido entregado a los gentiles, porque la van a pisotear, la van a destruir por 42 meses. Entonces, la ciudad donde estaba el templo, hermano, aquella que el Señor dice en Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas y matas a los que te son enviados, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos, mas tú no quisiste, mas ahora eres dejada desolada, en desierto? ¿Entienden? Y inmediatamente, fíjese, cuando pasa Mateo 24, es el mismo sermón que el Señor le está dando a todos estos religiosos. 23, 24, el Señor les dice,
ven todo esto aquí, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Eso fue destruido en el año 70. El templo, cuando se escribe el Apocalipsis, el templo que habla ahí en Apocalipsis 11 que tú estás leyendo, ese templo no había sido destruido. Tremendo. Fíjate, cuando le dicen, ha sido dado a los gentiles para que lo destruyan. En el tiempo que se escribe el Apocalipsis, el templo estaba ahí todavía. En el año 66, las tropas romanas vinieron, hermano. El imperio romano vino y fue rodeada la ciudad para ser destruida y con ello cumplir el Señor el juicio que venía sobre Jerusalén. Por eso es que el Apocalipsis se escribe unos años antes de que de que Jerusalén fuera destruida. Estos son los conceptos que tú tienes que tener en mente cuando estudias correctamente el libro de Apocalipsis. Vamos a dejar aquí esta primera parte. Te deseo bendiciones. Gracias y paz.